Siamo nel vivo di quel Estamos periodo en storico plena Edad che viene Media, indicato con aunque il esta nome di denominación puede Medioevo ser e engañosa. purtroppo il nome stesso Edad molte de en volte ci medio, inganna. como si Età di dijéramos que mezzo, antes quasi y a dire después hay che otras prima e edades y dopo que ci sono ciertamente son due más età, ma che importantes. sicuramente sono più grandi nel nostro dire. Ma tu Tenemos frases pensi hechas come como uno che vive piensas ancora como si nel estuvieras Medioevo? aún en la Ma Edad queste Media. cose sono Pero si esto soltanto solo lo hace o fatte lo e piensa pensate alguien con per una mentalidad che que vive vive in aún en oscurità. la Non oscuridad. credo. Forse No es dobbiamo así. Quizá imparare a debiéramos riconoscere empezar a darnos che in cuenta de questa que en età esta época brilla brilla in de maniera forma ejemplar esemplare el gran grande acuerdo accordo entre fra el hombre que che piensa e y el l'uomo hombre che que agisce. actúa. Ma su che cosa? ¿Pero sobre Io qué? come Yo como franciscano franciscano lo ce l'ho tengo davanti ante mí tutti i cada giorni. día. Quando Cuando alla me pongo mattina cada mi mañana infilo la questo túnica que salmo e Francisco Francesco quiso que ha fuera voluto de in una una forma determinada, particolare, la forma de di croce. cruz. Ed è su Y es questo sobre che gli esta, uomini di sobre lo que questa los età hombres de esta edad costruiscono construyen il su loro espíritu, spirito, ma pero anche la loro también sus azione, actos, il loro su fare. hacer. Il Medioevo La Edad è Media es sicuramente ciertamente una época momento de di grandes grande novedades novità intelectuales. intellettuale. Domingo Domenico y e Francisco Francesco, quasi son los capiscuola motores di que questa ponen en novità, o marcha meglio, esta possiamo novedad dire i también en el motori saber, che innescano porque questa en la Edad novità Media anche se nel abren las sapere, grandes perché nel Medioevo universidades, si aprono desde le Bolonia grandi hasta università, París, da Bologna a pasando por Parigi, a Toledo. Toledo, università nelle Universidades quali en las que se enseña y se e si estudia el studia pensamiento anche il pensiero antiguo antico de dei filosofi filósofos como quale Platone Platón e y Aristotele, Aristóteles di o de personalità quali personalidades possono como San essere Agustín. Sant'Agostino, ma anche Pero tutto también il nuovo surge todo el pensiero nuevo che pensamiento San que Tommaso crea y nos e ci regala dona. Santo Tomás. Ed è proprio A la alla universidad medieval debemos medievale el che nacimiento noi de la dobbiamo escolástica, la nascita que della profundiza scolastica, en che la relación approfondisce entre la el relazione conocimiento fra la científico conoscenza y el conocimiento scientifica teológico e o la la revelación conoscenza divina. teologica o la rivelazione divina. Alberto Magno, San San Buenaventura de Bagnoregio, Bagnoregio, Tommaso Tomás de d'Aquino Aquino, son diventano ejemplos esempio de di una todo un schiera di ejército molti de altri frailes, sabios y pensadores sapienti que hanno ponen a en el cuore centro comunque al hombre. l'uomo, trovare Encontrar y comprender su scandagliare relación con il suo Dios. rapporto e la En sua esta dialéctica relazione es donde con reside Dio. Proprio la in fuerza questa de la dialettica escolástica. sta la forza della scolastica. E Y nelle en las universidades católicas medievali, allora encontramos incontriamo a estos questi grandes grandi personajes che que abbiamo ya hemos richiamato citado prima, e y que son capaces de entablar diálogo con la cultura árabe islámica. islamica. Hombres Uomini capaces capaci di de mettersi salir a la in palestra gioco, con avendo fuertes convicciones convinzioni enraizadas ben en la radicali verdad, nella la persona verità, de che è Jesucristo, la persona su di Gesù Cristo, Evangelio. il suo Vangelo. En Campania, en 1223, nace Santo Tomás de Aquino, no muy lejos de la abadía de Montecassino. Allí transcurre sus primeros años, antes de frecuentar la Universidad de Nápoles, la cual, fundada por Federico II y gracias a él, se ha convertido en lugar de encuentro entre las culturas árabe y cristiana. Igual que la Universidad de Toledo, donde gracias al arzobispo Raimundo se ha dado gran impulso a las traducciones del árabe de textos griegos. Nápoles, Palermo y Toledo eran tierras limítrofes con la cultura musulmana. Todo el sur de Italia estaba viviendo con Federico un gran momento cultural en todos los aspectos, por lo cual no podían quedar fuera de este despertar también las culturas árabe y griega clásica. Pero volvamos a Tomás y sus estudios en Nápoles. Allí conoce a los frailes predicadores de Santo Domingo y en el año 1244 se une a ellos. El mismo superior de los dominicos envía a Tomás a continuar sus estudios en París. Allí encontrará a otro predicador, Alberto de Colonia, que será conocido como Alberto Magno por sus grandes dotes y capacidades. Cuando era joven, me impactó una afirmación sobre Santo Tomás de Aquino.
que Santo Tomás enseñaba aquello que vivía. Y por ello me pareció que el santo era un auténtico hijo de Santo Domingo, del cual se decía que predicaba aquello que había vivido. Santo Tomás de Aquino, en la primera cuestión de la Summa Teológica, recuerda que la teología es una ciencia. Pero, ¿cómo profundizar principios que nos vienen dados por Dios mismo? Santo Tomás dice que hay dos caminos. La vía del estudio, que él mismo perseguía, pero también el camino de la experiencia. Y Santo Tomás ha penetrado en la realidad divina a través de las dos vías. En lo que respecta a la caridad, Santo Tomás propone un pensamiento verdaderamente original. Todo el mundo reconoce que Santo Tomás caracteriza la caridad como la amistad sobrenatural con Dios. Por otra parte, el mismo Jesús dejó dicho: ya no os llamo siervos sino amigos. Además de muchas otras afirmaciones sobre la caridad, como por ejemplo, quien tiene la caridad posee a Dios. Y poseer a Dios significa utilizarlo y gozarlo como uno quiere. Creo que cuando Santo Tomás afirmaba estas cosas, lo que hacía era poner por escrito su propia experiencia personal. Quien tiene caridad posee a Dios. Y poseer a Dios significa uti et free, usarlo y gozarlo como uno desee. Antes de morir, Santo Tomás dijo que todo aquello que le había pedido a Dios en la oración siempre lo había obtenido. El Papa Gregorio IX ha excomulgado a Federico II acusándole de haber interrumpido la Sexta Cruzada. Es el 29 de septiembre de 1227. Federico II negocia con éxito la rendición de Jerusalén a pesar de la excomunión. Pero no por ello mejoran las relaciones entre el emperador y el Papa, hasta el punto de que los dos ejércitos se enfrentan en la frontera entre sus reinos. Un conflicto que durará hasta que el Papa retire la excomunión. Son tiempos verdaderamente difíciles. Guerras, pacificaciones, cruzadas, excomuniones, herejías. Un tiempo lleno de retos que deberá afrontar el Papa, la Iglesia. Pero Gregorio IX es un Papa fuerte, decidido. Un Papa que, por medio de las órdenes mendicantes, quiere que la Iglesia siga siendo capaz de proponer en su integridad el mensaje evangélico. En el año 1231 instituye la Inquisición, poniendo al frente de la misma a los dominicos. Y aunque muchos se oponían al estudio de la filosofía de Aristóteles, sobre todo fuera de las órdenes mendicantes, Gregorio IX reabre en 1231 la Universidad de París para que el pensamiento de Aristóteles fuera estudiado cada vez más. En este clima llega Santo Tomás a París, enviado por sus superiores para estudiar en su universidad y convertirse en profesor de ella. Más adelante enfermará en Italia y morirá en el año 1274 en la abadía cisterciense de Fossanova, entre Nápoles y Roma, donde se alojaba. Así pues, Tomás afirma que el principio de toda nuestra vida espiritual, el manantial que la nutre constantemente y la vivifica, es la apertura de nuestra mente a la realidad. Después de él, ha habido otros que dirán que el inicio de la vida espiritual es una duda. Otros negarán incluso que exista una realidad y afirmarán que solo hay interpretaciones subjetivas de la realidad. A primera vista pueden parecer cuestiones muy abstractas, pero os aseguro que no es así.
Tocamos verdaderamente el meollo de la existencia humana. Pondré un ejemplo. Si tiene razón Tomás, entonces, ¿qué quiere decir educar a una persona? Quiere decir introducirla en la realidad. Pero si solo existen interpretaciones de la realidad y no la realidad, construcciones subjetivas de la persona, del hombre, ¿qué quiere decir educar a una persona? No se entiende el sentido que puede tener la educación y nos encontramos frente a algo que no dudo en llamar el derrumbe de la educación contemporánea. Por tanto, estos grandes maestros del pensamiento cristiano tienen algo importante que enseñarnos. Porque, no lo olvidemos, la historia de la Iglesia, la tradición de la Iglesia es una cosa viva. Y nosotros vivimos aún de estos hombres. Y vivimos todavía con la elección que hicieron Francisco y Domingo, del pensamiento de Tomás, Buenaventura y Alberto Magno. Nos nutrimos todavía de ellos, aunque no seamos conscientes. Somos como niños que se suben a los hombros de un gigante. Y sentado en los hombros del gigante, el niño ve más allá que el mismo gigante, porque está más arriba. Si bajara, aunque fuera solo un momento, no vería apenas nada, porque es pequeño. Así nosotros hoy, los fieles de la Iglesia Católica, estamos sentados en los hombros de estos gigantes y, en cierto modo, vemos más allá de lo que vieron ellos, porque la tradición de la Iglesia es el camino de la Iglesia hacia la plenitud de la verdad que Dios en Cristo nos ha revelado. Estamos ahora en Roma. El Papa Benedicto XVI, como es tradición, guía la procesión del Corpus Christi. El momento culminante es cuando todos se arrodillan ante la hostia consagrada. Jesús está presente entre nosotros. El Papa Benedicto XVI, siendo todavía cardenal, escribió y dijo que sin adoración no puede cambiar el mundo. Pensemos que Santo Tomás, en una homilía para el Corpus Christi, decía, parafraseando un párrafo del Deuteronomio: ¿quién es más afortunado que nosotros, pueblo de Dios, que tenemos a Dios tan cerca? Rechazar la adoración significaría no querer a Dios cerca, como escribió Ratzinger en un célebre libro que se titula precisamente El Dios cercano. Adorar a Dios. Hay un lugar especial en la historia de la Iglesia Católica, Orvieto. Allí, en la capilla decorada con frescos del dominico Beato Angelico, se conserva la reliquia del corporal, milagro de la hostia consagrada que empapa de sangre la tela del corporal. La historia de la Iglesia Católica se enriquece con este milagro para que el pueblo de Dios no se olvide de adorarlo y glorificarlo. En torno a Jesús, presente en la Eucaristía, se construyen catedrales que se convierten en pilares de una civilización que tiene su centro en Cristo. Así, Orvieto y su catedral son también historia escrita con piedra, colores y signos. Aquí y en toda la Europa de aquella gran época de la civilización que fue la Edad Media, en la que las órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos, fueron los protagonistas, junto a todo el pueblo, en la construcción de nuestra civilización. La construcción de las mismas catedrales no es simplemente un trabajo realizado por alguien. Es una tarea que engloba de manera comunitaria a toda la masa de fieles que ofrecen su casa a Dios.
La novedad más hermosa de estas obras, impulsadas por la genialidad de los frailes franciscanos y dominicos, está en el hecho de que lo que se construye no se abandona una vez realizado. Necesita un mantenimiento y a su alrededor se va creando toda una red económica. Aparecen nuevos oficios y se crea una nueva estabilidad laboral. Así pues, la modernidad, la nueva idea que entra, el hecho novedoso es que todo el pueblo participa con sus bienes y capacidades para mantener viva la obra que ha sido construida. Es el corazón del pueblo que ha comprendido el mensaje y la fe de un pueblo que continúa ofreciendo esta gran obra al Señor. Frailes que potencian las universidades y se convierten en santos. Frailes que son elegidos papa como Inocencio V. Esta es también la época en que los frailes misioneros, franciscanos o dominicos atraviesan continentes. En el año 1246, Giovanni di Piano del Carpine, acompañado por Fray Benedicto de Polonia, atravesó toda Rusia, hasta llegar al centro del Imperio mongol, en medio de la cultura budista donde asistió a la coronación del Gran Khan. Y a estos territorios también llegó desde Flandes Guillermo de Rubruic. En el año 1294, Giovanni de Montecorvino llegó a Pekín y en 1307 el Papa Clemente V le nombra arzobispo de una misión católica que se mantuvo activa todavía durante muchos años. Es en el medioevo cuando comienza a formarse una nueva conciencia política. Ya no es el rey o el emperador, sino las ciudades compuestas por nobles y artesanos, por gente del pueblo, quienes construyen juntos su propio destino, quienes gestionan la economía, el poder político y social. Es una gran novedad. Es aquí, en las ciudades, donde se crea la sociedad moderna. Como decía al principio, tenemos que desterrar los prejuicios que hay sobre esta época. Tenemos que revalorizarla, reconocer el papel innovador de la Iglesia, de los pontífices, que protegieron e impulsaron a las órdenes mendicantes, dando comienzo así a una sociedad moderna, capaz de confrontarse con lejanas culturas, de culturas de los imperios. Enfrentarse a la cultura de los imperios significa, tanto ayer como hoy, acercarse a los más débiles y necesitados, a los enfermos. Y junto a las órdenes mendicantes, totalmente inmersas en una vida de caridad, nacen y se desarrollan durante todo el medioevo, hasta llegar a nuestros días toda una serie de organizaciones de asistencia concreta a los pobres, a los niños, a los ancianos y a los enfermos. Organizaciones tanto de religiosos como de laicos. Es en estos siglos cuando nacen las confraternidades, muchas de las cuales siguen activas en la actualidad. Hemos llegado al final de este capítulo de la historia de la Iglesia Católica. Hemos intentado narrar y transmitir cómo la Edad Media no es una época lejana que haya que olvidar, sino que es un periodo de la historia vivo, porque muchas de las instituciones que nacieron entonces siguen todavía vivas en la actualidad, transmitiendo aquel mensaje, el mensaje del Evangelio, llevando la caridad que es la de Cristo.
Pero no podemos cerrar este capítulo sin citar al gran poeta de la Edad Media, Dante Alighieri, del cual dijo Pablo VI en 1966: Dante Alighieri es nuestro por un derecho especial. Nuestro, de la religión católica, porque todo en él exuda amor a Cristo. Nuestro, porque amó mucho a la Iglesia, de la que cantó sus glorias. Nuestro, porque reconoció y veneró al Pontífice de Roma como el vicario de Cristo en la tierra. Oh inmensa luz que te alzas de conceptos mortales hasta mi mente, dame un poco de lo que contienes y haz de mis palabras tal arma que una brizna solo de tu gloria pueda dejar a las futuras gentes.